En las alturas de los cielos. Santo, santo, santo sea tu santo nombre en esta hora. Que el Espíritu Santo sea el que me auxilie en esta hora para hablar la palabra de vida que solamente viene de Cristo Jesús. Que prepare nuestros corazones, que nos capacite, Señor, para entender y comprender el mensaje de salvación que usted tiene para con cada uno de nosotros en esta mañana. Que usted, oh Dios, limpie nuestros hogares, nuestra mente, nuestro corazón, nos limpie de pecado, Señor. Y que la pureza de su santidad sea en cada uno de nosotros en esta mañana, desde ahora y para siempre. Todo esto se lo pedimos en el nombre dulce y maravilloso de nuestro Padre Celestial, humildemente, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así como siempre, amados queridos, le doy la bienvenida a cada uno de los que han entrado en esta hora, los que han permanecido desde la primera hora. Y tengo un pensamiento para compartir con ustedes. Y el pensamiento de la siguiente manera dice así: para la honra y la gloria del Señor. En un mundo de maldad como el que nos ha tocado, el hombre siempre ha buscado verdadera libertad, pero que es esclavo de todo, de los vicios, del placer, de su constancia flaqueza que siempre corren tras él. El hombre trata de guiarse buscando su propia luz por sus esfuerzos en vano. Busca en su esclavitud, buscando los libros de ciencia para encontrar claridad, pero sigue siendo esclavo de su propia oscuridad. Queriendo buscar poder a no encontrarse con él, sigue siendo siempre esclavo. Aunque busque fortaleza y nunca la hayas encontrado, en nuestra naturaleza seremos libres o esclavos. No hay nada ni nadie que nos libere de nuestras luchas y pesares, y solo seremos libres si Cristo nos libertare. Aunque la vida del hombre empere en su santo amor, somos libres del pecado y hasta nos sentimos orgullosos de ser esclavos del Señor. Con fe, confianza y valor, mi decisión yo he tomado: ser esclavo del Señor, pero libre del pecado. Amén. Vamos ahora, amados queridos, a donde fue nuestra lectura bíblica en San Juan, el primero de San Juan, capítulo 3, y el verso 2 y 3. Pero le voy a leer el contexto para así de una vez acaparar lo que nos quiere decir de la parte introductoria del primer verso. Verso 1 en adelante. Y voy a compartir con ustedes bajo el tema: amados, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ese es el tema en el cual, bajo ese tema, vamos a estudiar las Sagradas Escrituras. Amados, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dice la palabra de Dios en el verso 1, capítulo 3, verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Verso 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Alabado sea el nombre del Señor por su palabra. Maravilloso es saber y connotar de que el verso 2 nos dice amados. Esa palabra amados es un llamado de amor que Dios nos hace a cada uno de nosotros. La palabra amado en el Nuevo Testamento aparece en multitudes de veces. Por eso en esta mañana solamente me voy a basar en ese versículo y el versículo 3. Dice la palabra de Dios: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él. Maravilloso es que cuando esa palabra semejante a Él quiere decir que sus hijos, los hijos de nuestro Padre Celestial, Cristo Jesús, reflejarán el carácter de su Padre, reflejarán sus cualidades, reflejarán ahora todo lo que Cristo hizo aquí en la tierra. Sus hijos también lo harán. Por eso cuando vamos a San Juan, vayamos a San Juan, el capítulo 14, y allá en San Juan, capítulo 14, y el verso 1, encontramos una maravillosa promesa que nos ha dejado nuestro Padre Celestial para con cada uno de nosotros.
San Juan capítulo 14, verso 1 al 3, dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, y escuche estas 3 palabras: vendré otra vez. El Padre vendrá otra vez. Y sigue diciendo: y os tomaré a mí mismo. Dice la palabra de Dios, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y yo me pregunto, ¿se tomará a sí mismo? Quiere decir que Cristo Jesús, cuando venga a la tierra por segunda vez, ¿hallará fe en la tierra? Quiere decir que Cristo Jesús, cuando venga por segunda vez, encontrará su carácter reflejado en sus seres queridos, en sus hijos que hoy en día profesan y predican la palabra de Dios a tiempo y afuera de tiempo. Pues déjeme decirle, amado querido, le tengo buena noticia. Todo aquel que ha aceptado a Cristo Jesús y permanece en los caminos del Señor, a estos verdaderamente Cristo Jesús, nuestro Padre Celestial, vendrá a buscarnos para llevarnos a una morada segura por toda la eternidad. Alabado sea el nombre del Señor. Y es maravilloso saber que todos aquellos que reflejan ese carácter aman su palabra, practican su palabra y así sucesivamente practican y comparten ese amor que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Ahora volvamos de nuevo a Primera de San Juan, el capítulo 3. Primera de San Juan, el capítulo 3, donde fue nuestra primera lectura. Vamos a ir a lo que fue ahora el verso 21. Vamos a ir, capítulo 3, el verso 21. Dice la palabra de Dios: amados, vuelve y nos hace un llamado de amor. Y dice ahí: si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si nuestra mente, en otra palabra, porque la palabra corazón es la traducción en el original, es mente. O es mente, así mismo, corazón es igual a la mente del hombre, la mente del ser humano. Por eso dice que si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cuando vemos ahora, ahí mismo, en el capítulo 4, el verso 17, dice la palabra de Dios, verso 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues cuando pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y vemos como la conexión, cómo la Biblia se explica, texto tras texto, se va explicando y nos da a entender a cada uno de nosotros que el carácter de Dios en sus seres queridos es muy importante. Nosotros tenemos que reflejar ese carácter de nuestro Padre Celestial. Nosotros tenemos que ahora reflejar verdaderamente de quién hemos nacido, de quién hemos sido creados y quién hasta el día de hoy nos ha dado la vida. Dice ahí, muy importante, la confianza que vamos a tener en Cristo Jesús será en aquel día. ¿Y qué día será ese? Ese día, dice la palabra de Dios, que será en el día del juicio. Y es maravilloso, amados queridos, escuchar de que usted es amigo del juez, es hijo del juez, es una persona íntima del juez. Y el juez no lo condenará porque si usted es parte de él, lleva su sangre y verdaderamente lo conoce. Hay una relación íntima y estrecha que lo conoce. Quiere decir que el Padre Celestial le dará la sentencia de ser salvado y estar recatado para la honra y la gloria de su santo nombre, para vivir, para adorarle en espíritu y en verdad por toda la eternidad. Pero fíjense, esa confianza no se queda ahí. Cuando vamos ahí mismo en Primera de Juan, el capítulo 3 y el verso 28, mira lo que dice la palabra de Dios, hablando de la misma confianza. Verso 28 dice la palabra de Dios: y ahora, hijitos, mire cómo nos llama, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos, ¿qué cosa? Dice su Biblia, confianza, para que en su venida, oiga eso,
perdón, para que en su venida no nos alejemos de él. ¿De qué manera? Avergonzado. Ay, amado querido. Quiere decir que en ese día habrá muchos que se retirarán de él avergonzados. Quiere decir que en ese tiempo habrá muchos que tendrán vergüenza. Dicen profesar el nombre de Dios en la tierra. Dicen aparentar una cosa delante de los seres humanos. Porque yo puedo saber ahora lo que soy. Mi esposa puede saber cómo yo soy por fuera, pero ella no puede saber lo que yo soy por dentro. Quiere decir que Cristo Jesús ve hasta lo interior. O sea, que Dios, el Padre Celestial, no puede ser burlado. Amados queridos, tenemos que andar estrechamente en comunión con nuestro Dios, en comunión con su palabra, orar sin cesar los unos por los otros para no desviarnos del camino, para no aparentar una cosa que verdaderamente ahora la apariencia física en lo exterior refleja que lo interior ahora está oculto para los ojos humanos, pero está descubierto para los ojos de Dios. Quiere decir, amado querido, que usted tiene que caminar en rectitud con Dios. No andando ahora que yo soy cristiano y que yo hago mucha obra misionera. Pero ¿qué dicen sus hijos de usted? ¿Qué dice su esposa de usted? ¿Qué dice su esposo de usted? ¿O qué dirán los vecinos? Muy cristianos allá en la iglesia, pero aquí en la casa. Verdaderamente esto se convierte en un caos. Verdaderamente los hijos de Dios tenemos que reflejar en todo tiempo, en todo lugar, una misma apariencia, un mismo propósito, y es reflejar el carácter de nuestro Padre Celestial, Cristo Jesús. Por eso, cuando vamos ahora en 2 de Corintios, el capítulo 3, dice la palabra de Dios algo muy importante hablando acerca de la confianza que tenemos en Dios. 2 de Corintios, el capítulo 3 y el verso 4, dice la palabra de Dios: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando estamos con Cristo, amado querido, por más que soplen los vientos contrarios de dificultades, nos llegue la necesidad de a nuestra familia, a nuestras vidas, venceremos porque Cristo venció por nosotros en este mundo, amado querido. Por eso hay que caminar con nuestro Padre Celestial. Por eso hay que darle toda honra, toda gloria al Padre que merece toda adoración, que es nuestro Padre Celestial, Cristo Jesús. Sirviéndole con amor, suplir la necesidad del necesitado, visitar a los enfermos, visitar a los que están encarcelados, visitar a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros parientes más cercanos, tratarnos con amor unos con otros, y el amor perfecto de nuestro Padre Celestial se reflejará en cada uno de nosotros y permaneceremos por toda la eternidad, porque Cristo Jesús vendrá a buscar a aquellos con los que le aman y esperan su venida. Bendito sea el nombre del Señor. Quiere decir, amado querido, cuando vamos ahora en Primera de Juan, allá donde estamos, donde nos fue nuestra lectura bíblica, Primera de Juan y el capítulo, Primera de Corintios, ahí mismo, Primera de Corintios, el capítulo 15. Vamos allá. Hoy vamos a escudriñar las Escrituras, que no sean palabra de hombre, que sean la palabra de Jehová. Primera de Corintios, capítulo 15 y el verso 34, dice la palabra de Dios, hablando de esa vergüenza que está hablando. Dice: velad debidamente, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra, los digo, dice la palabra de Dios. Quiere decir, amado querido, que todo aquel que dice profesar: oh, yo conozco a Dios, yo sirvo a Dios, yo verdaderamente hablo de Dios, tengo mi Biblia allá en la casa, voy a la iglesia de vez en cuando, pero verdaderamente usted conoce a Dios, verdaderamente usted conoce y refleja el carácter de su Padre. Hay un adagio que dice: de tal palo, tal astilla. Quiere decir que cada hijo, cada amante, cada hijo que nace de un matrimonio, reflejan las características de su padre. Pero mira, hay hijos que se parecen más a la madre que a los padres. Y hay veces que tienen la igualdad de los dos. Hay veces que no se parecen en nada, tienen pequeñas cosas, pero tienen todo lo que hacen, reflejan la característica de su padre. Quiere decir que el reflejo de nosotros tiene que ser
el carácter de nuestro Padre Celestial, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amado querido, tú eres un príncipe de Dios. Amada querida, tú eres una princesa de Dios, porque el Padre de nosotros, el Padre de las luces, el Rey de reyes y Señor de señores, es Cristo Jesús, Señor nuestro, el Rey del universo. Nosotros somos ricos, amados queridos. Aunque no veamos la riqueza en este mundo, pero somos ricos verdaderamente porque Dios nos dio esa riqueza. Dios nos dio esa riqueza porque cuando Él vino a este mundo, se despojó de toda su riqueza y por su pobreza, nosotros hoy somos ricos. Somos ricos en salud, somos ricos en amor, somos ricos en que verdaderamente adoramos a un Padre Celestial que nos suple en medio de las dificultades, en medio de la necesidad, en medio del dolor, de la tristeza. Cristo Jesús siempre trae alegría a nuestro hogar. Por eso hay que alabarlo. Por eso hay que bendecirlo. Por eso hay que entregar nuestro ser, nuestra alma, nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, con toda nuestra fuerza, alabar al que vive por los siglos de los siglos. Y así, alabando al que vive, nosotros verdaderamente seremos honrados por nuestro Padre Celestial, que vive y reina por siempre. Alabado sea su nombre. Mira lo que dice ahí mismo en 1 Corintios, el capítulo 6. El verso 5 y 6, dice la palabra de Dios. Para vergüenza lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos. Verso 6 dice, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. Y esto ante los incrédulos. Oh, amado querido, poderosamente me llama la atención esos versículos, porque hoy en día para todos es un pleito. Usted le dice al hermano, mire, vamos a hacer obra misionera. Ay, no, es que verdaderamente yo no puedo, yo tengo algo importante que hacer. Amado querido, hay gente que dice, oh Dios, yo quiero hacer obra misionera, yo quiero hacer tu obra, yo quiero sentir el poder de tu gracia. Pero cuando le dicen, vamos a hacer obra misionera, vamos a servir a la iglesia, hoy, en aquel día, toca la limpieza de la iglesia. ¿Cuántos dicen, yo voy? ¿Cuántos dicen, aquí estoy, cuente conmigo? ¿Cuántos dicen ahora, mire, yo le voy a dar un par de zapatos, tengo los mejores zapatos para dárselo? Amado querido, yo conozco damas que tienen 500 zapatos en el closet, pero para 2 pies. Yo no sé para cuántos zapatos, cuánta cartera. Y así hay hombres también que se llenan comprando cuanta vanidad de este mundo, pero no compran verdaderamente en suplir la necesidad del necesitado. Dios nos ha llamado a nosotros para amarnos los unos a los otros y suplir nuestras necesidades. Por eso, esa palabra que dice ahí, haciéndolo incrédulos, esa palabra, esa palabra incrédulo, viene del carácter de Satanás. Y lo vamos a ver en la Biblia. Vayamos ahí en 2 Corintios, el capítulo 4. 2 Corintios, capítulo 4, el verso 2 en adelante. Del 4 al 2 voy a leer. Dice la palabra de Dios. Antes bien, renunciando a lo oculto. Oiga bien, renunciando a lo oculto. Y sigue diciendo, y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Verso 3 dice, pero si vuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Y quién encubre verdaderamente el evangelio? De aquellos que lo buscan. Mire lo que dice el verso 4. ¿Cómo dice su Biblia? Dice ahí, en los cuales el Dios de este siglo, oiga lo que cegó el entendimiento de los incrédulos. Oh, amado querido, o sea, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Cómo el enemigo cega el entendimiento de los incrédulos? Quiere decir, amado querido, que el enemigo se da la tarea de cegar el entendimiento del hombre, de cegar el intelecto del hombre. ¿Para con qué fin? Mire qué es lo que dice la palabra de Dios después de incrédulo. Para que no le resplandezca la luz del evangelio, la cual es la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amado querido, cuando usted abre la santa palabra de Jehová,
No abra la palabra de Jehová como un libro común. No abra la palabra de Jehová como si fuera una revista. Abra la palabra de Dios como verdaderamente es su vida. Es el llamado, es la voz de Dios. Por eso, alábalo, glorifícalo, bendícelo con toda tu alma, con todo tu ser. Y el enemigo no tendrá potestad en tu vida ni en tus seres queridos. Por eso, amados queridos, en esta mañana Dios nos dice y nos llama a reflejar su carácter. Todo aquel que ama a Cristo Jesús reflejará el amor del Padre para con sus hermanos, para con aquellos que renacen del bautismo. Por eso Cristo Jesús nos ha llamado a ser libres en gran manera. Por eso conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Nos dice esa palabra en San Juan 8:32 y el versículo capítulo 17 y el verso 17. Por eso cuando el enemigo acá dice que cegó el entendimiento de los incrédulos, yo me pregunto, ¿cegó el entendimiento? ¿Acaso el entendimiento tiene ojo? ¿Acaso el entendimiento ahora puede ver, puede asimilar o puede ver las cosas que nosotros visualmente podemos ver? No, espiritualmente está hablando que el enemigo cega el entendimiento de los incrédulos. Miren lo que dice ahí en 2 de Corintios, ahí mismo, el capítulo 3 y el verso 13 y 14. Dice ahí, y como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no se fijaran la vista en él. Sí, no se fijaran la vista en él. Fin de aquellos que había de ser abolido. O sea, que el velo que Moisés usaba en aquel tiempo, dice la Biblia, que fue abolido. Dice el verso 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Y dice ahora la palabra de Dios, el cual por Cristo le es quitado. Y más claro nos lo dice en el verso 15, dice ahí, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre su corazón o sobre su mente, en otra palabra. Quiere decir que ese velo le es quitado, como dice la palabra de Dios ahí en el mismo verso 16, dice la palabra de Dios, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que cuando usted lee Apocalipsis 1:1, que dice la revelación de Jesucristo, o sea, que es una carta de amor que Dios nos da, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios, nuestro Padre Celestial, nos ha abierto los ojos en esta mañana para poder ver más allá donde nosotros podemos ver. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entender que es un ojo del entendimiento? Vayamos a Efesios, el capítulo 1 y los versos 17 y 18. Efesios 17 y 18 dice la palabra de Dios. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, oiga eso, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y dice el verso 18, ¿qué dice su Biblia? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia entre los santos. Alabado sea el nombre del Señor. Quiere decir, amado querido, solamente por el Espíritu que Dios nos da, nosotros podemos entender el llamado que Él nos hace para entrar a la patria celestial, para entrar al gozo de la riqueza maravillosa que Él tiene preparada para con cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es la esperanza que nosotros atesoramos nosotros hoy en día? Bueno, mire lo que dice la misma palabra. No son palabras de hombre. Vaya a Colosenses, el capítulo 1, el verso 26 y 27. El verso 26 y 27, dice la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a su santo. No a cualquier persona, no es cualquier gente que dice, oh, yo creo en Dios, oh, yo voy a la iglesia, oh, yo voy ahora verdaderamente a adorar al que vive. Pero verdaderamente, ¿usted conoce a Dios? Usted es digno en esta mañana, amado querido que me escucha, de ser llamado santo de Jehová. Por eso la palabra nos dice
que Dios le da solamente a aquellos que se ha manifestado a su santo. Y mira lo que dice el verso 27. ¿Cuál es la esperanza a cual Él os ha llamado? Lea conmigo el verso 27 del capítulo 1 de Colosenses. Dice ahí la palabra de Dios. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Esa esperanza de gloria es Cristo Jesús. Es la esperanza de gloria la cual Dios nos ha llamado a permanecer firme hasta el día de su venida. Por eso vamos a ir ahora a Primera de Juan, donde estábamos. Primera de Juan, el capítulo 1 y el verso 4, del 1 al 3, dice la palabra de Dios. Amados, el llamado que nos hace siempre con amor y empieza siempre, amados, dice la palabra de Dios. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y el verso 2 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y dice el verso 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, que no estamos esperando un anticristo que se va a levantar, como muchos profesan por ahí. Hay muchos hermanos que dicen, no, porque cuando el anticristo venga, no, amados queridos, el anticristo ya está. Y el anticristo es todo aquel que habla contrario a la palabra de Jehová, usando la misma palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios le llama falsos profetas. Por eso dice ahí, cuando leemos el verso siguiente, que dice ahí el verso 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, hablando del Espíritu Santo. El verso 5 dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. El verso 6 dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. Oiga, qué importante es, porque no todo el mundo van a recibir la palabra de Dios. Dice la palabra, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos al espíritu de verdad y al espíritu del error. Amados queridos, no todo el mundo va a aceptar el llamado que Dios nos hace. No todo el mundo ahora va a aceptar el llamado que Dios nos hace con amor, con integridad y con pasión para salvarnos. Dios todavía, aún hasta el día de hoy, nos llama con amor para la salvación. Dios quiere salvarte, amado querido que me escucha. Dios quiere darte el galardón de la vida, pero tenemos que despojarnos de todas las cosas que nos asedian en esta vida. La mundanalidad de este mundo, la vanagloria de este mundo, todas esas cosas son perecederas. Pero el que me permanece en la palabra de Dios, que es eterna, permanecerá desde ahora y para siempre. Y yo alabo el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios ahí en el verso 7. ¿Qué dice su palabra? Empieza con la palabra amados. Oiga eso. Amados, amémonos unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, lo contrario de aquello que verdaderamente que no aman, eso no conocen a Dios. Pero la palabra me está enfatizando ahora que todo aquel que ama conoce a Dios. Y el verso 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, ¿verdad, amado querido? Por eso, cuando leemos ahora también, ahí mismo, en Primera de San Juan, el capítulo 4, ahí mismo, el verso 14 dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Por eso cuando usted lee en San Juan también, el capítulo 3, el verso 16 y 17, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
amó Dios al mundo, porque de tal manera, el verso 17 dice, porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sean salvo por él. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso allá en Lucas capítulo 19, el verso 10, y también este mismo versículo se encuentra en Mateo capítulo 18, el verso 11 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, amados queridos. Yo estaba perdido, tú estabas perdido, y Cristo Jesús nos llamó para darnos el galardón de la vida y volver a reflejar el carácter de Dios en nosotros que somos sus hijos. De tal manera Dios te amó y te sigue amando hasta el día de hoy para que permanezca siempre firme para entrar a la patria celestial. Por eso Dios en esta mañana nos hace un llamado directamente. Dios nos hace en esta mañana un llamado maravilloso en el cual sigue diciendo la palabra ahí mismo en Primera de San Juan, el capítulo 23 y 24, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos los ha mandado. Mire quién nos mandó a amarnos unos a otros. Por eso hay amor entre nosotros. El padre para con sus hijos, el padre para con su esposa, la esposa para con su esposo y sus hijos, y así sucesivamente. Dice ahí que Dios nos mandó amarnos los unos a los otros. Verso 24. Y el que guarda su mandamiento, oiga eso, y el que guarda su mandamiento permanece en Dios y Dios en él. Y esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. El capítulo 4, el verso 13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Santo Espíritu o de su Espíritu. Gloria a Dios, amados queridos. El capítulo 3 también, el verso 11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a los otros. Y yo digo, alabado sea el nombre del Señor. Por eso en esta hora, amados queridos, como dice Santiago, el capítulo 4, el verso 4, nosotros tenemos que dejar muchas cosas en este mundo. Y dice la palabra de Dios en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso tenemos que dejar todas las cosas, señores, de este mundo. Por eso en esta mañana el Dios del cielo nos hace un llamado a nosotros. Y no sé si hay tiempo para leerle una cita de Primeros Escritos que tengo acá, que va con relación al texto, al tema. Primeros Escritos, le voy a leer solamente un párrafo porque ya no tengo más tiempo para cerrar con el llamado. Dice la palabra, Primeros Escritos, la página 266, bajo el subtítulo, la codicia. Dice la palabra de Dios, el espíritu de profecía, perdón. Vi que Satanás ordenaba a sus ángeles que dispusieran sus acechanzas especialmente para los que se estaban preparando para la segunda aparición de Cristo y guardando todos sus mandamientos de Dios. Dijo Satanás a sus ángeles que la iglesia estaba durmiendo. Él iba a aumentar su propio poder y sus prodigios mentirosos a fin de retraerlas. Pero dijo, odiamos a la secta de los observadores del sábado. Mire, el enemigo nos odia en gran manera, amados queridos. Mira cómo lo dice acá. Odiamos la secta de los observadores del sábado. Están trabajando de continuo contra nosotros y quitándonos súbditos para que observen la odiada ley de Dios, dice él. Y el Señor los reprenda en esta mañana. Dice la palabra de Dios, sigue diciendo el espíritu de profecía. Y emborrachar de cuidados a los poseedores de la tierra y dinero. Si lográis que pongan sus afectos en estas cosas, serán nuestros todavía. Pueden profesar lo que quieran, con tal que no sigáis que se interesen más en el dinero, en el éxito del reino de Cristo
o la difusión de las verdades que aborrecemos. Presentarle al mundo de la manera más atrayente para que lo amen y lo idolatren. Deben conservar en nuestra fila todos los recursos cuyo control podamos obtener. Y oiga lo que dice ahora el segundo párrafo, que con este termino. Dice: cuando más sean los recursos que los seguidores de Cristo dediquen a su servicio, tanto más perjudicará nuestro reino, quitándonos súbditos. O sea que tenemos que derramarlo todo, entregarlo todo, no apegarnos a nada en este mundo, amado querido. Por eso voy a cerrar ahora con este versículo que dice en Hechos capítulo 2, el verso 38. Hechos capítulo 2, el verso 38. Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros. Hablando Pedro allá, diciendo: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, y recibiremos el don del Espíritu Santo. El verso 39 dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todo aquel que está lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Por eso Dios te llama en esta mañana. Por eso Dios te llama a entregar su corazón. Por eso Dios te dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mi camino. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su camino es fin de muerte. Por eso en esta mañana, amado querido, arrepintámonos de todo corazón. Entregamos nuestra vida al Dios eterno. El Señor viene pronto. Cristo Jesús viene pronto a buscar a los que le aman y esperan su venida. Por eso el tema en esta mañana que Dios me ha puesto en mi corazón es: amados, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Que Dios nos siga bendiciendo. Que Dios nos siga dando a su Santo Espíritu para avanzar hacia adelante, proclamando el mensaje a tiempo y afuera de tiempo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros en esta mañana. Dios le bendiga.